Buenas tardes. Good afternoon, everyone. Es un privilegio compartir la palabra It's a privilege to be sharing the word. y el Señor nos ha regalado a nuestra hermana And the Lord has gifted us our sister, y hoy nos va a interpretar acá. and she will be interpreting us for us today. Y hoy quiero recordar un poco lo que el Señor ha venido hablando desde el 2025. I want to talk to y'all about what the Lord has been talking for in the year 2025. El Señor nos ha venido hablando acerca de la fe. He has been talking to us about faith. El pastor Edgar nos ha hablado acerca de la fe. Pastor Edgar has been sharing about faith. Cada mensaje que se ha compartido acá tiene que ver con la fe. Every message that has been shared here is about faith. Y la fe es muy importante en este tiempo. And the faith is very important nowadays. Sabemos que las cosas en todo el mundo están mal. We know that that things are going bad in the world right now. Hasta cierto punto no debemos de preocuparnos tanto de eso, To a certain point, we shouldn't be worrying about that. sino debemos preocuparnos más por tener una vida de fe, We should be worrying more about our lives, una vida de fe que agrade a Dios. a life of faith that pleases the Lord. Jesús dijo que en el mundo tendremos tribulaciones, Jesus said that we would have tribulations here on earth, pero que confiemos en Él, but to have faith in Him, que Él ha vencido el mundo. because He has already had victory over the world. Nos está pidiendo que tengamos fe en Él, He's asking for us to have faith in en Him, lo que Él ya hizo. in what He already did. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de la fe, And today I want to speak to you a little bit more about faith, porque el Señor ha venido hablando a mi corazón acerca de esto. because the Lord has been speaking to me about this. Y el martes pasado, Last Tuesday, mientras el pastor compartía un tema meanwhile, the pastor was sharing a message, que tiene que ver con la fe, a theme that has to that it's about faith. el Espíritu Santo habló a mi corazón. The Holy Spirit spoke to my heart, Y es que el pastor and is that the pastor, habló acerca de una palabra, he was sharing about a una word palabra muy importante para los creyentes. that is very important for us believers, Y necesitamos saber esa palabra. and we need to know that word. Y esa palabra tiene que ver And that word has to do with que necesitamos tener una fe that we have to have faith que vea una respuesta. that sees an answer, Porque la fe tiene que ver respuestas. because the faith has to see answers, De acuerdo a lo que dice Proverbios 4:20 al 22. according to what Proverbs 4:20 to 22 says. Pero mientras él compartía ese mensaje, But while he was sharing that word, el Espíritu Santo habló a mi corazón the Holy Spirit spoke to my heart y trajo otra palabra. and brought another word. Y esta palabra dice así: And this word says, para que mi fe vea la respuesta, in order for my faith to see the answer, primero mi fe debe estar arraigada, debe estar cimentada y debe estar anclada en Cristo. first my faith, it must be rooted, it must be grounded, and it must be anchored in Christ. No podemos pensar We cannot think que vamos a tener una respuesta that we're going to have an answer si mi fe if my faith no está arraigada en Cristo. is not rooted in Christ. Hay una fe verdadera There is a true faith. y hay una fe ficticia. Faith. ¿Qué tipo de fe estamos manifestando nosotros los hijos de Dios? What kind of faith are we manifesting as believers, children of God? Y yo tuve mucho problema mucha batalla para terminar este mensaje, And I had a lot of message, porque al mismo tiempo había otra palabra que el Señor había hablado a mi corazón. because at the same time there was another word that the Lord was speaking to me, to my heart. Y estuve allí estudiando acerca de esta palabra y lo que el Señor estaba hablando a mi corazón. And I was there just pondering about what the Lord was talking to me, sharing that, putting in my heart. Y el viernes por la tarde, después de trabajar, And Friday in the afternoon after work, llegué y me puse a estudiar un poco. I got home and I started studying a little bit. Hasta cierto punto estaba preocupado porque no tenía nada. To a certain point I was worried because I had nothing yet. Tenía un mensaje preparado que había compartido en otra ocasión. I had a message prepared that I had shared previously. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, estaría bien si yo compartiera este mensaje, And I remember I told my wife, I think it would be okay if I share this again. pero es mucho mejor escuchar la voz del Espíritu Santo, But it is much better to hear the word of the Holy Spirit, esperar en su tiempo. to wait on His time. Muchas veces queremos apresurar
cosas, Many times we want to rush things, pero el Señor nos llama a esperar en su tiempo. but the Lord asks us to wait on His Y de ahí time. surgió este mensaje. And from there, this message came El about. tema del mensaje de hoy es una fe anclada. The theme of this message is an anchored faith. Y como dije anteriormente, And like I said before, no puedo ver una respuesta I can't see an answer si mi fe no está sólida if my faith is not solid en el Señor. in Jesus Christ. Si mi fe no está anclada en Cristo. If my faith is not anchored Si in mi fe no Christ. está arraigada If my faith is not rooted en lo que la palabra dice. in what the Word says. El pastor decía que nuestra fe The pastor was saying that our faith debe echar raíces profundas needs to take deep roots para poder soportar to be able to support todas las corrientes, all the currents, todas las aflicciones all the que el afflictions mundo te está trayendo. that the world is bringing us. Si no tenemos una fe arraigada en Cristo, If we don't have a faith deep rooted in Christ, no vamos a poder soportar we won't be able to support la presión que estamos viviendo. the living now. Nosotros como hijos de Dios Us as children of God, debemos entender we need to understand y empezar a caminar and start en walking esa fe verdadera. in this true word, but faith. Debemos quitar la atención de lo que el mundo está trayendo. We need to take our minds off of what the world is bringing us. No podemos ignorarlo, We can't ignore it, pero no debemos poner nuestra atención en ello. but we can't be putting our attention to it. Debemos de ver, We need to change our perspective in how we see, porque no estamos hablando de una fe natural. because we're not talking about a natural faith. No estamos hablando de una fe ocasional. We're not talking about an occasional faith. Estamos hablando de una fe espiritual, We're talking about a spiritual faith, una fe verdadera. a true faith. Estamos hablando de una fe eterna. We're talking about something eternal. La fe, Faith, dirigir it has to guide you a ver To o a see. verte or to see yourself en la eternidad. in eternity with Christ. Si tu fe te está dirigiendo So if your faith is guiding you a ver lo que está alrededor tuyo, to see what's around you, posiblemente possibly, necesitamos trabajar en esa área. we need to work in that area. Necesitamos poner la mirada en Cristo. We need to put our eyes on Christ. Hebreos 12:2 dice, Hebrews 12:2 says, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. it says, He set the eyes of Jesus, the author, for the joy that was set before him, he suffered the cross, despising the reproach, and sat down at the right hand of the throne of God. Tu fe Your faith, te hace mirarte a ti it makes you see yourself sentado sitting con Cristo a la diestra de Dios, with Christ on the right hand of the throne of God. o tu fe te está haciendo ver todo lo que está pasando a tu alrededor. Or is your faith having you see what's happening all around you? Cuando decimos que nuestra fe When we say that our faith está arraigada, is rooted, está cimentada is cemented, o está anclada en Cristo, or it's anchored in Christ, esto quiere decir this means que nuestra fe that our faith, no es resultado it is not a result de todo lo que yo puedo hacer, of everything that I can do, sino but instead, resultado it's a result de la fidelidad de Dios. of God's fidelity, faithfulness. Es la fidelidad de Dios It's God's faithfulness la que nos mantiene that keeps us unidos, united, creyendo, believing, fortalecidos. strengthening us. ¿Tú tienes confianza en la fidelidad de Dios? Do you have faith in God's faithfulness? Cuando tú tienes confianza en la fidelidad de Dios, When you have faith in God's faithfulness, debe haber cambio en esa vida. there should be a change in your life. Si yo tengo confianza y fe en la fidelidad de Dios, If I have faith in God's faithfulness, esa fe y fidelidad y confianza en Dios that that trust in God debe verme a mí should see me más cerca a Él. closer to Him. Pero no solo más cerca a Él, But not only closer to Him, sino también obedeciéndole a Él. but also being obedient to Him. Cuando leemos el libro de Josué, When we see the book of Joshua, encontramos we find that cómo la fidelidad de Dios
how God's faithfulness resalta mucho más sends out more que todo lo que el pueblo de Israel pueda hacer. than anything that the people of Israel could do. Y la frase que recalca And the phrase o que demuestra that shows que Dios les había dado la tierra prometida that God had given them the promised land, aparece más de 32 veces en el libro de Josué. it appears more than 32 times in the book of Joshua. Esta es una declaración This is the declaration. exacta It's an exact declaration. que resulta de las promesas cumplidas de Dios, The result of the fulfillments of God's promises. tal como lo dice la escritura en Josué capítulo 21 verso 45. As the scripture says in Joshua 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. There was no lack of words of all the good promises that Jehovah had made to the house of Israel. Everything was fulfilled. Todas las promesas de Dios se cumplieron. All the God's promises Él lo mereciera. and this was not because the people of Israel deserved it. No fueron méritos del pueblo de Israel. It was not because of their merit of the people of Israel. Esto fue solo por la fidelidad de Dios. This was because of the fidelity of God. Cuando el pueblo de Israel fue introducido a la tierra prometida When the people of Israel were introduced into the promised land y dirigido por Josué, and led by Joshua, el Señor les dio unas instrucciones. God gave them some instructions. Les dio instrucciones de recoger piedras, Gave them instructions to pick up stones, piedras memorables. memorable stones. ¿Para qué? For what? ¿Cuál era el propósito? What was the purpose of this? Pues el propósito Well, the purpose was era para edificar un altar it was to build an edifying altar for the Lord, para el Señor. for the Lord. En la antigüedad In ancient times, se levantaban altares, altars were erected. altares para reconocer ¿sí? Altares para reconocer la fidelidad de Dios. Altars to recognize God's fidelity. Para eso se utilizaban estas piedras, estos altares. That's why these altars were erected for. Dios le dio una instrucción a Josué God gave Joshua instructions antes de cruzar el río Jordán. before crossing the river, the Jordan River. Es que tenían que edificar And that instruction was for him to edify and build un altar al otro lado del río, an altar on the other side of the river en el lugar que acamparían. where they would camp. Este altar serviría This altar would serve como señal as a sign de un gran milagro, of a great miracle. quedaría como recordatorio It would stay as a reminder de que Dios había that God had separado las aguas del río parted the waters of the river para que el pueblo pudiera pasar en seco. for the people of Israel to pass in dry land. Estos altares, These altars, o este altar en específico, or this altar in specific, iba a ser un recordatorio, it was going to be a reminder, no solo para el pueblo de Israel, not only for the people of Israel, sino para las generaciones venideras, but for the coming generations, para que recordaran toda la fidelidad de Dios. so that they could remember God's fidelity. Y aquí hay una pregunta para nosotros. And here's a question for us. ¿Cómo está tu Altar. de la fidelidad de Dios? Is your altar being edified? Otra de las palabras que el Señor me habló el domingo pasado, And this is another word that the Lord was speaking to me last Sunday mientras estábamos en la prisión compartiendo la palabra. while we were sharing the word in the prison. Uno de los hermanos que iba con nosotros compartió esta palabra. One of the brothers that was with us was sharing this word.
Y el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón. And the Holy Spirit started speaking to my heart. Porque muchas veces Because many times nos quejamos, we whine. muchas veces vemos las circunstancias que enfrentamos Many times we see the circumstances that are in front of us. y empezamos a hacerle preguntas a Dios. And we start asking questions to God. Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me está pasando esto? If I am serving you, why is this happening to me? Señor, Lord. ¿con esto me estás pagando? Is this how you're paying me? Yo te soy fiel, I am faithful to you. pero la verdad es que el fiel es Dios. But the truth is that God is the only faithful one. Ahora lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón es lo siguiente. Now what God was speaking to me is this. Fue al otro lado del Jordán. When the other side of the river, El pueblo de Israel tuvo que ser obediente. the people of Israel had to be obedient. El pueblo de Israel enfrentó situaciones difíciles, They had to face difficult pero eso situations. no era motivo para que los detuvieran. Y cuando yo entendí que las circunstancias iban a venir a mi vida, And when I understood that circumstances were not going to come to my life, problemas nos iban a llegar, problems were going to come, pude darme cuenta I understood que en medio de todas esas circunstancias o problemas, that in the middle of those problems or in circumstances, la fidelidad de Dios God's faithfulness es la que nos va a ayudar is what's going to help us a cruzar el Jordán. to cross even in the middle of Ahora en problems, medio de lo que el mundo está trayendo. even in the middle of what the world is bringing us. Pero si nosotros fijamos la mirada en el río, But if we focus on the river, si el río está crecido if the river is high y nos vemos con un impedimento de cruzar, and we see ourselves not being able to cross, nos vamos a quedar solamente quejándonos. we're going to just whining about it. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto Israel people, when they got out of Egypt, parecía tener una fe verdadera, they seem to have a true faith. pero cuando tuvo el primer ataque por parte del faraón y sus ejércitos, But when they were faced with the first attack of the pharaohs, empezaron a murmurar, they started murmuring, a quejarse. to whine. Vieron el mar enfrente de ellos, They saw the sea in front of them. se vieron imposibilitados de cruzarlo, They saw it as an impossibility to cross it. pero Dios en su fidelidad But God, in His faithfulness, abrió el mar He opened y the cruzaron en sea, seco. and they crossed in dry land. ¿Qué es aquello que nos está impidiendo cruzar? What is that impeding from us to cross? ¿Qué son esas barreras que en tu corazón te impide cruzar? What are those barriers that prevent your heart to cross? ¿Qué muros se están levantando? What walls are being built? ¿O qué muros estás permitiendo que se levanten y no te deje cruzar? Or what walls are you allowing to be in front? Y mientras el hermano compartía este mensaje, And while the brother was sharing, venía ahí the Lord had me por una hora analizando, for an hour analyzing, pensando thinking, y escuchando la voz del Espíritu Santo. and listening the voice of the Holy Y al final Spirit. del servicio And at the end of the service, pudimos ver la manifestación del Espíritu Santo y de su fidelidad we could see the manifestation of the Holy Spirit and His faithfulness con milagros. with miracles. No hacemos milagros o no vemos milagros We don't see miracles porque muchas veces nuestra fe because many times our faith está siendo estorbada. is being disturbed. Está siendo estorbada por cada situación que enfrentas. It's being disturbed by every circumstance you're facing. Tenemos que ser obedientes. We have to be obedient. A veces no entendemos, Understand the a veces problem. no entendemos la situación. Sometimes we don't understand the situation. A veces no entendemos por qué estamos sufriendo. Sometimes we don't understand why we're suffering. Pero el Señor nos llama a entender, But the Lord is calling us to nos understand. llama a obedecer. He's calling us to understand and be obedient. El Señor le dijo a Josué The Lord said to Joshua, que cuando cruzaran al otro lado, that whenever they crossed the other side, edificaran un altar. for them to build an altar. Y le dijo cómo tenía que hacer, And He told him how to do it, de dónde tenían que sacar las rocas. from where they had to get out the stones. Josué capítulo 4, verso 1 al 3 dice así: Joshua 4 says, Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo:
tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Joshua 4:1 says, "And it came to pass, when all the people had completely crossed over the Jordan, that the Lord spoke to Joshua, saying, Take for yourselves 12 men from the people, 1 man from every tribe, and command them, saying, Take for yourselves 12 stones from here, out of the midst of the Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in tonight." ¿Cuál es el propósito de levantar un altar al otro lado del Jordán? What was the purpose of erecting an altar on the other side of the Jordan? ¿Por qué no levantaron un altar de este lado del Jordán antes de cruzar? Why didn't they erect an altar on this side before crossing? Y la respuesta del propósito nos la da el verso 6 y verso 7 de ese mismo capítulo 1. And the answer to that question is given in verse 6 and 7. Y dice así: And it says, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significa estas piedras? Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Joshua 4:6 says, that this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, What do these stones mean to you? Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. The waters of the Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Aquí podemos ver la fe de Josué, Here we can see su confianza en Dios. his faith in God. Recordemos que Josué había estado sirviendo a Moisés durante muchos años, Let's remember that Joshua had been serving Moses for many years, y Josué había llegado a conocer la fidelidad de Dios and Joshua had come to know God's faithfulness en medio del servicio. in the middle of the service. Por eso es que cada hijo de Dios es llamado a servir. That's why every person, children of God, is called to serve. Tenemos que conocer a Dios aún en medio del servicio. We have to know God in the middle of the service, by serving Him. Josué Joshua, confió en Dios, he had faith in God. confió en su fidelidad. He had faith in God's faithfulness. Él puso su fe en Él, He put his faith in porque Him él había conocido because he had come to know cómo Dios había actuado, how God had acted, aun cuando el pueblo de Israel even when the people of Israel había sido rebelde y arrogante, had been rebellious and arrogant, cuando reclamaban todo el tiempo, when they would whine all the time, cuando pedían de comer. when they kept asking for food. Dios les dio maná del cielo. God gave them manna from the heaven. El Señor los sostuvo, God sustained them. los alimentó. He fed them. Cuando tenían sed, When they were thirsty, el Señor les dio agua de la roca. God gave them water from the rock. Cuando el sol estaba súper, The sun was really hot. el Señor los protegió con una nube God protected them with a cloud, para que el frío no les hiciera daño. and for the cold to not harm them, El Señor estableció una columna de fuego. the Lord put a column of fire. ¿Se lo merecía el pueblo? Did they deserve it? No se lo merecía, They didn't. pero no es por lo que el pueblo merecía, But it's not because they deserved it or es por la not. fidelidad de It's Dios. because of God's faithfulness. Nosotros We, muchas veces pensamos many times we think, y declaramos and we declare, y demandamos, and we demand, Señor, yo necesito esto. Lord, I need this. Señor, porque tú eres mi Dios y tú me lo tienes que dar. Lord, because you're my God and you have to give it to me. ¿Dónde en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que darle órdenes a Dios? Where in the word does it say that we have to give orders to the Lord? ¿Dónde dice que nosotros tenemos que darle órdenes para que Él haga lo que nosotros queramos? Where does it say for us to give orders for him to do what we want him to do? El Señor te da The Lord gives lo que necesitas what you need basado based en su fidelidad, on his en su faithfulness, soberanía, on his sovereignty, no basado en mis necesidades, not based on my needs,
Nosotros quisiéramos cosas buenas, We would like nice things, pero el Señor nos da cosas buenas but He gives us good things a la medida que nosotros podemos administrarlas. to the measurement of what we can administer. Porque Él sabe Because He knows. que si nos da cosas abundantes, Because He gives us in abundance, nuestro corazón se puede dañar. our heart might be damaged. El pueblo de Israel tenía todo. People of Israel had everything. Tenían al Dios Todopoderoso con ellos, He had God Almighty with them. pero su corazón But their heart, estaba extraviado. it was astray. Por eso cuando Dios llama a Josué That's why whenever the Lord calls Joshua para que él fuera el que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida, to usher the people of Israel into the promised land, la fe de Josué Joshua's faith actuó en obediencia, acted in obedience, siguiendo las instrucciones de Dios. following God's instructions. Dios lo llamó después de la muerte de Moisés, God called him after Moses' death, y eso lo podemos leer en Josué capítulo 1. and Ahí. that we can read in Joshua chapter 1. Pero en las instrucciones, But in verse 8 and 9, God gives him instructions. instrucciones que también nos da a nosotros cada día. Instructions that he also gives us every day. Josué 1:8 dice: Joshua 1:8 says, Nunca se apartará de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El verso 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. 8 says, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Verse 9 says, Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Mira que te mando. Look that I send you. El Señor no te pide The Lord does not ask si you tú quieres ir, if you want to go. si tú algún día tienes pensado ir, If you're thinking of one, está dando una orden. the Lord is giving you a command. La pregunta acá es: The question here is, ¿tú vas a obedecer esa orden? are you going to be obedient to that command? ¿Y vas a caminar Are you going to walk creyendo en Dios, believing in God, aún en medio de las situaciones? even in the middle of situations? Josué tuvo muchos problemas Joshua had many problems. después de cruzar el río Jordán. After crossing the Jordan River, Tenía que pasar por la tierra de Jericó. he had to go through Jericho's land. Tenía que desalojar a sus enemigos que habitaban en la tierra prometida. He had to get his enemies out of the promised land. Dios no les dijo: vas a entrar y te vas a establecer solamente. God didn't tell them, you're going to go there and establish yourselves only. Pero sí le dio instrucciones But he did give them instructions que le servirían a él that were going to help them para poder lograr, to be able to La victoria. achieve the victory, para poder ser victorioso en medio de los problemas. for them to be victorious in the middle of problems. Y era que no se apartara de su boca And it was that it would not move from their mouths, el libro de la ley. the book of the law. Muchas veces nosotros Many times ni siquiera leemos, we don't read, ni siquiera oramos, we don't pray, no tenemos intimidad con Dios. we don't have that intimate time with God. Pero sí queremos los resultados. But we do want the results. Y hay que hacer un énfasis en esta palabra, And let me make an emphasis in this word, porque hay un altar, because there is an altar, y este altar en específico and this altar specifically que el pueblo de Israel construyó that the people of Israel built cuando cruzó el río Jordán, when they crossed the Jordan River. tiene una asignación para cada uno de nosotros. It has an assignation for every single one of us. ¿Cómo está tu altar? How is your altar? ¿Cómo estás edificando tu altar? How are you building your altar? Las rocas con las que estás edificando tu altar The rocks that you're building your altar with, son las que el Señor te dijo que tomaras. are they the ones that the Lord told you to grab from? ¿O estás edificando un altar con tus propias rocas, Or are you making an altar with your own rocks, con tus propias dificultades, with your own difficulties, con tus propios anhelos? with your own desires? Por eso muchas veces nos vemos frustrados. That's why many times we see ourselves frustrated. Muchas veces nos vemos con una vida cristiana frustrada, Many times we see ourselves in our Christian life very frustrated.
Porque queremos obtener la victoria, because we want to obtain victory, pero peleando con nuestras armas, but fighting with our own weapons, haciéndolo a nuestras maneras. doing it our own way. Y eso es lo que el Espíritu Santo hablaba el domingo cuando estábamos en la prisión a mi corazón. And that's what the Holy Spirit was speaking to me in the prison. Porque este hermano estaba compartiendo un testimonio. Perdón. Porque el hermano estaba compartiendo un testimonio. Because the brother was sharing a testimony, Y él se miró en esa situación. and he saw himself in that situation. Y el Señor, And the Lord, en su amor y misericordia in His love and mercy, y en su fidelidad, and in His faithfulness, le mostró He showed him que todo lo que él pasara that everything that he was gonna go through, tenía un propósito. it had a purpose. Que él no tenía que fijarse en la situación, That he didn't have to see the situation, sino que tenía que seguir confiando en él. but he just had to keep trusting in the Lord. Nosotros tenemos que confiar en Dios. We have to trust the Lord. Tenemos que fijar nuestra mirada en él. We have to put our eyes on Him. Tenemos que cambiar la perspectiva de ver, We have to change the perspective in which aún we de see, escuchar. even of what we hear. How we Muchas hear. veces escuchamos mensajes Many times we hear messages, y luego esos mensajes nosotros los modificamos and then those messages that we hear, we modify them. y empezamos a hablar de una condición And we start talking about conditions que ni tan siquiera nosotros fuimos testigos. that we were not even witnesses of. El mundo hoy te está dando muchos mensajes, The world is giving you a lot of messages today, pero esos mensajes tienen un propósito, but those messages have a purpose, que quites tu mirada de Cristo. for you to remove your eyes from the Lord. Tienes que volver a la verdad, You have to return to the truth. tienes que volver a la palabra. You have to return to the Word. Tenemos que volver a introducirnos a formar o a fabricar nuestro altar. We have to start building our altars. ¿Cómo está tu altar? How is your altar? ¿Cómo está ese donde tienes un encuentro con Dios? How is the place where you have an encounter with the Lord? ¿Cómo está ese altar donde le presentas tus situaciones a Dios? How is the altar where you present your problems to the Lord? ¿Cómo está ese altar How is the altar que ahora está dentro de ti? that is now inside of you? Es un altar espiritual, It's a spiritual altar. un altar que no demanda sacrificios, It's an altar that does not demand sacrifice, sino obediencia. but obedience. Ese es el sacrificio que pide Dios. That's the sacrifice that the Lord asks of us. Cuando leemos el libro de Hebreos, ahí nos habla acerca de eso. When we read the book of Hebrews, that's where it talks about El this. Señor ya no pide sacrificios de animales, That the Lord does not ask for animal sacrifices, sino de obediencia. but of obedience. ¿Cómo está tu altar? How is your altar? ¿Con qué frecuencia te relacionas íntimamente con Dios? How often do you relate yourself intimately with God? ¿Con qué frecuencia oras a Dios? How often do you pray to God? ¿Con qué frecuencia lees la palabra de Dios? With what frequency do you read the word? ¿Cuánto tiempo le dedicas a hablar con Dios? How much time do you dedicate to talk with God? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo y meditando, How much time do you spend meditating on His word? esperando para que el Señor te hable, Waiting for the Lord to speak to you, te dé instrucciones? to give you instructions. ¿Cuánto tiempo pasas esperando en silencio escuchar su voz? How much time do you wait in silence to hear from His voice? Pero también con qué frecuencia But also with what frequency le agradeces do you give thanks y le adoras. and you adore Him? Porque la frecuencia de tu relación con Dios Because the frequency of your relationship with the Lord, determina el estado de tu altar. the state of your altar. ¿Cómo está tu altar? How is your altar? ¿Cómo está tu relación con Dios? How is your relationship with God? La fe que tienes The faith that you have, te tiene más confundido it has you more confused acerca de lo que el mundo te está enseñando. about what God is showing you? O la fe que tienes Or does your faith, te dice, does it tell you, confía, have faith, yo estoy con ustedes. I am with you. Y si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? And if I am with you, who can come against you? ¿Eso dice tu fe? Is that what your faith is telling you? Porque hay creyentes que tienen un altar completamente arruinado, Because there are believers who have a completely ruined altar, un altar destruido. a destroyed altar. Hay cero relación con Dios, There is zero relationship with God. ni siquiera para darle gracias por los alimentos, Not even to thank Him for the food. ni siquiera para agradecerle por cada día. Not even to thank Him for every day. Hay altares también que están semidestruidos, There is altars that are destroyed.
Y estos son aquellos creyentes And these are those believers que piensan que la relación con Dios that believe that the relationship with God, solo es de acorde it's according, solo es de acorde a la situación que necesita resolver. it's only according to the situation that needs to be resolved. Solamente te acuerdas de Él You only remember Him cuando estás desesperado, when you're in desperate need, cuando tienes una emergencia. when you have an emergency. Ese es un altar que está semidestruido. That is an altar that is half destroyed. ¿Se acuerdan de Dios? You remember about God, Pero solamente cuando lo necesitan. but you only when you need Him. Pero cuando no lo necesitas, But when you don't need Him, hacemos lo que nosotros queremos. we do what we want. Hacemos nuestra voluntad. We do our own will. Y Jesús dijo And Jesus said que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. that He didn't come here to do His will, but His Father's Pero will. también la Escritura nos dice que nos dejó ejemplo But the word said He left examples for us para que siguiéramos sus pasos. so that we would follow His steps. Y si Él vino a hacer la voluntad del Padre, And if He came to do His Father's will, nosotros también tenemos que hacer la voluntad del Padre. we also have to do the Father's will. Pero también hay altares enteros. But there's also completed altars. Pero estos altares están llenos de polvo. But these are full of dust. Y esto es porque tu relación con Dios está a medio nivel. This is because your relationship with God is at half level. Quiere decir que tú eres un creyente, It means that you are a believer, que te congregas, that you congregate, que ofrendas, que das gracias a Dios por los alimentos, and you even serve God, pero tienes muy poca relación íntima con Él. but you have very little intimate relationship with Him. Tienes muy poca oración You have very little prayer. y tienes muy poco de la palabra manifestando en tu vida. You have very little of the word being manifested in your life. Tienes un altar entero, You have a whole altar, pero está descuidado y está lleno de polvo. but it's being neglected and full of dust. Ahora nosotros tenemos un altar. Now we have Ese altar this altar es Jesucristo. is Jesus Christ. Ese altar no demanda sacrificios, This altar does not demand sacrifice, sino obediencia. but obedience. Ese altar necesita una relación, This altar needs a relationship porque tú eres la casa because you are the house donde Dios habita ahora. where God lives in. Tú eres la habitación de Dios. You are the space in which God, Y esa habitación debe ser. that room needs to be restored. Estamos We're neglecting. y estamos poniendo la. El Señor nos está llamando The Lord is calling a us restaurar to restore ese lugar, that place, esa comunión con Él, the communion with Him, esa intimidad con Él. that intimacy with Him. Hoy tenemos un reto mucho más mayor. Today we have a greater challenge. Cada uno de nosotros, In every single one of us, porque no podemos because we cannot put a calificar. qualify. Sorry, Mi vida espiritual my spiritual life. generalmente Generally, debe ser personalmente. it has to be personally. Tú no vas a ir al cielo por la fe de tu hermano, You're not gonna go to heaven for the faith of your brother, sino por tu propia fe. but because of your own faith. Somos retados We are challenged a tener este asunto muy presente en nuestra mente. to have this matter very present in our lives. Dios quiere que seamos creyentes con una fe verdadera. God wants us to be believers with a true faith. Debemos ser creyentes, We have to be believers, que seamos conscientes, being que conscientious seamos templo del Espíritu Santo. that we are temples of the Holy Y Spirit. que como creyente, y como el creyente es templo del Espíritu Santo, And as believers, with having the temple of the Holy Spirit, el creyente debe llevar una vida de adoración a Dios. the believer has to have a life that worships God. Esa adoración debe surgir de tu interior, And that worship has to come from inside of you, de tu corazón. from your heart. Ahí es donde tienes una comunicación íntima y profunda con Dios. That's where you have a communication with God that dwells in you. Ahí es donde habita Dios, That is where God dwells in you, por lo cual debemos dedicar tiempo for which we must dedicate time a cuidar el altar de Dios. to take care of God's altar.
Debemos tener un altar We must have an altar que le agrade al Altísimo. that pleases the Most High. No importa la situación, It doesn't matter the no situation. importa el problema. It doesn't matter the problem. Tienes que poner tu fe You have to put your faith en las cosas eternas. in things of the eternity. Tenemos que poner nuestra mirada We have to put our eyes en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. in the things of above where Jesus is sitting at. En la antigüedad, In the old times, el pueblo de Israel levantaba altares. Israel's people would lift up altars. Noé levantó altar. Altars. Abraham levantó un altar. Abraham, he lifted an altar. Jacob, Isaac. Jacob, Zach. Muchos hombres del Antiguo Testamento, Many men of the Old Testament, aún David, even David, levantó un altar al Señor he lifted an altar for the Lord. y lo cuidaron. And they took care of it. Y ahí ofrecieron sacrificio. And there they offered sacrifice. Ofrecieron una ofrenda agradable a Dios. They offered a offering that pleased the Ofrenda. Lord. What is your offering? ¿Qué ofrenda vas a ofrecer en tu altar? What offering are you going to offer to him in your altar? Pues la única ofrenda que puedes ofrecer es tu propia vida. Well, the only offering that you can offer to him is your own life. Cuando leemos el libro de Romanos, When we read the book of Romans, dice que presentemos nuestros cuerpos it says to present our bodies como una ofrenda agradable a Dios. like a offering that pleases the Lord. ¿Cuál es tu ofrenda? What is your ¿Tú offering? tienes la fe suficiente en la fidelidad de Dios para ofrecer una ofrenda? Do you have the faith in God's faithfulness to offer him an offer? No estamos hablando de una ofrenda natural, We're not talking about a natural offering, sino espiritual. but a spiritual one. ¿Cómo es tu entrega con Dios? What is your relationship with God? El Señor quiere habitar en ti, The Lord wants to live inside of you, pero quiere habitar en una habitación limpia. but He wants to live in a clean space, in a space that smells good. ¿Cómo está tu habitación? How is the space inside of you? ¿Cómo está tu altar? How is your altar? Hechos capítulo 7, verso 48 al 51 dice así: Acts 7:48 through 51 says, Si bien el Altísimo habita en templos hechos, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incrédulos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Acts chapter 7:48 says, However, the Most High does not dwell in temples made with hands, as the prophet. Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Has my hand not made all these things? You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your father did, so do you. Acá hemos hablado de ser sensibles al Here- mover del Espíritu. Here we have talked about being sensible to the movement of the Holy Spirit. Y a veces nos queremos ir en silencio And sometimes we want to live in silence porque percibimos la presencia del Espíritu. because we perceive the Holy Spirit. Pero His esa es una presence. actitud That is an attitude que debemos, that we must have all the time, our whole lives. que donde quiera que tú vayas, That wherever you go, tú percibas la presencia del Espíritu. you perceive the presence of the Holy Spirit. Cuando yo voy a la prisión Whenever I go to prison con estos hermanos, with my fellow brothers, siempre vamos hablando del Señor. we always go talking about the Lord. Hacemos bromas. Dirían, bueno, son bromas tontas. And nobody listens to us. You could say they're like dumb jokes. Pero siempre vamos haciendo. But we do make jokes even about things that God does in our lives. Y cuando llegamos a la prisión, And then we go to the prison, un lugar de muchas aflicciones, a place of much affliction. entramos We enter, y tú percibes la presencia del Espíritu allá. and you perceive the presence of the Holy Spirit there. Porque hay personas ahí que están afligidos, Because there's people that are afflicted, have affliction in there. pero disponen su corazón But God puts in their hearts para recibir la palabra que les llevas. to receive the word that you bring them. Hay personas que conocen de Dios, There's people that know of the Lord,
Y a veces saben más que nosotros. and sometimes even know more than we do. Pero cuando tú vas, But whenever you go, ellos disponen su corazón a escuchar la palabra de Dios. they have a heart willing to listen of the word, Y eso le agrada a Dios. and that pleases the Lord. Que sus hijos anhelen escuchar su palabra. That His children want to listen of His word, No que sean ocasionales, not that they are occasionally. que solamente voy a ir a la iglesia cuando necesito algo. That I only go to church whenever I need O something, que solo voy a buscar a Dios cuando estoy en un problema. or when I only go to find God when I have a problem. Sino que todos los días, But that every day, en tu relación personal con Dios, in your personal relationship with God, tengas el sentido, that you have the sense, el anhelo the need de estar en su presencia, to be in His de presence, deleitarte en su presencia. to have pleasure in His presence. También hay otro altar. There is also another altar. Y este altar In this altar es el lugar is the place donde participamos de la cena del Señor. where we partake of the Lord's Supper. Este es uno de los recordatorios visibles This is one of those visible reminders en el cual recordamos in which we remember cómo el Señor, how the Lord, el Dios fiel, our faithful Lord, proveyó He provided un cordero a lamb para que tú y yo so that you and I, fuéramos rescatados, we will be rescued, liberados, have freedom, perdonados. be forgiven. Él fue el cordero inmolado, He was the lamb el que fue traspasado, that was spared, el que fue a la cruz, that went to the cross, el que murió, that died, el que soportó el problema, that He supported the el que problem, resistió las aflicciones, that resisted the conflict, el que cargó con todos nuestros pecados y enfermedades. that He carried our problems and our diseases, Y Él lo hizo and He did it en la cruz del Calvario in the cross of the Calvary como un recordatorio as a remembrance para nosotros. for us. Por eso cada vez que nosotros pasamos por un problema, That's why every time we pass through a problem, antes de ver la situación, before looking at the situation, antes de ver el problema, before looking at the problem, mira la cruz. look at the cross. Tienes que ver la cruz. You have to see the cross. Porque si tú miras la cruz, Because if you see the cross, tú te vas a dar cuenta y vas a recordar you're gonna understand and remember Christ. ya pagó, He already paid. ya te liberó, He already gave you freedom. ya te sanó He healed you. He already made you a new creature. ahí en la cruz. Right there on the cross. Ahora tú ya no moras en una tierra, Now you don't live just on earth. tú eres una persona espiritual. You're a spiritual person. Tú ahora moras en los lugares celestiales con Cristo. Now your place is also in the high places along with God. Entonces no pongamos los ojos en lo que nos está pasando. So don't just put your eyes in what is happening here. Tenemos que confiar en la fidelidad de Dios, We have to have faith in God's faithfulness. porque fue por su fidelidad que Cristo murió en la cruz. Because it was because of His faithfulness that Jesus died in the cross for Fue por us. su fidelidad que un día en su corazón Dios decidió mandar a su Hijo a la tierra. It was because of His faithfulness that He decided to send His only Son on earth. Y es por su fidelidad And it was because of His que un faithfulness día that one day el Señor the Lord, vendrá por su iglesia. He will come for His church. Y es por su fidelidad And it's because of His que un faithfulness día el Señor that one day the Lord vendrá y establecerá su reino en esta tierra. will come and establish His kingdom on earth. Tu fe, Your faith, tu altar, your altar, se está preparado is it prepared para pasar tiempo con Él. to pass time? Debemos vivir una vida espiritual. We need to live a spiritual life. Debemos ofrendar We need to offer un estilo de vida a style of life que agrade a Dios. that pleases the Lord. Tenemos que aferrarnos, We have to submit ourselves, arraigarnos, to root ourselves, anclarnos en la... to anchor ourselves in His faithfulness. Nuestra fe no debe estar puesta en nuestras necesidades, Our faith should not be in our needs. no debe estar puesta en nuestros logros, It shouldn't be placed in the things that we achieve. no debe estar puesta en nuestros anhelos. It shouldn't be placed in our needs. Nuestra fe debe estar depositada, arraigada y cimentada en Cristo, Our faith should be placed, rooted, and cemented in Jesus porque Él es fiel. because He is faithful. Solamente así vamos a poder Like this, vamos a poder ver las respuestas we will be able to see the answers y vivirlas. and live them. Antes de
tener fe para ver una respuesta, And before having faith to see an answer, mi fe debe estar arraigada, my faith should be rooted, unida united a la verdad que es Cristo. to the truth of who is Jesus Christ. Salmo 77, verso 10 al 12 dice así. Psalms 10 through Traeré pues a memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jab, haré yo memoria de vidas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Psalm 77:10-12 says, And I said, This is my anguish, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember your wonders of old. I will also meditate on all your work and talk of your deeds. Debemos recordar We must remember las maravillas antiguas. the wonders, the old wonders, Que nuestro altar nos haga recordar that our altar make us remember todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. everything that Perdonó, from the moment that He forgave us, que nos rescató, el momento que nos dio vida eterna. from the moment He gave us eternal life. Nuestro altar debe hacernos recordar Our altar should make us remember todo everything lo que Él ha hecho por nosotros. that He has done for us. Entonces, ver a Jesús So seeing God, Jesus, como nuestro altar as our altar, significa it means hacer de nuestra propia vida to make of our own life un lugar de encuentro, a place to meet de adoración of adoration y de gratitud, and gratitude, reconociendo su fidelidad. recognizing His faithfulness. Ver a Jesús To see Jesus como nuestro altar as our altar es también enfocarnos is to also focus en la relación personal, on a personal en relationship, la oración, on prayer, en la lectura de la Biblia, on reading the Bible, en una entrega total de nuestro ser hacia Él, on a total surrender of our being of Him, to Him, reconociendo nuestra independencia total de Él. recognizing our total independence from Him. Bajo el nuevo pacto, Under the new covenant, Jesús Jesus es nuestro altar, is our altar porque su sacrificio en la cruz because His sacrifice on the cross cumplió, fulfilled reemplazó and replaced todos los altares antiguos, all the old altars, todos los sacrificios físicos antiguos, all the old physical sacrifices of the Old Testament, dándonos offering us el acceso definitivo definitive access y la reconciliación con Dios. and reconciliation with God. Jesús Jesus, se convirtió a sí mismo He became en el punto central in the central point de nuestro encuentro con Dios. of our encounter with God. Nuestro estilo de adoración, Our style of adoration, de comunión of communion, y acción de gracias and thanksgiving, debe ser it should be continuo, continuous, constante, constant, pero sobre todo but above all, fiel, faithful. fiel creyendo en sus promesas, Faithful, believing in His promises, confiando en su soberanía, of having faith in His sovereignty, confiando en su fidelidad. having faith in His faithfulness. Debemos ofrecer en el altar, We should offer an altar que es Cristo, that is Jesus, nuestras vidas our lives, como sacrificio vivo a Él. as a living sacrifice to Him. Efesios 2, 13 al 14 dice: Ephesians 2, verse 13 through 14 says, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba, o de la separación. Ephesians chapter 2 verses 13 through 14 says, But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has Eso es lo que nosotros that tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. we have to put
Jesus. No importa la situación, It doesn't matter the situation. no importa lo que vivas, It doesn't matter what you're going through. tenemos que ver We have to see a Cristo. Jesus. Él quitó la pared He took away the que wall nos hacía enemigos de Dios. that made us enemies of God. Él quitó la pared He removed the que wall dividía las naciones that divided the nations, para que en Él todos fuéramos uno. so that in Him we could all be one. Una de las oraciones que Jesús hizo al Padre One of the prayers that Jesus made to His Father es que nosotros seamos unos con Él como Él es uno con el Padre. is that we are made one with Him just as Jesus is made one with His Father. Por eso cuando yo voy a la prisión That's why whenever I go to the prison, y allá hay muchas aflicciones, and there's many afflictions, vamos con un gozo we go with joy. porque nos hace recordar Just remember que Cristo that Jesus, fue a la cruz He went to the cross con un gozo. with joy, Un gozo a joy, porque te miró a ti y me miró a mí because He saw you and He saw me en la eternidad con Él. in the eternity with Him. Eso es lo que nos debe motivar That is something that should motivate us a hacer algo por los demás. to do something for others. Eso es lo que nos debe motivar That should motivate us a tener una fe genuina en Dios. to have a genuine relationship with God. Si yo quiero ver If I want to see, o tener una fe or if I want to have que mire una respuesta, a faith that sees answers, primero my faith, debe estar it should be de acuerdo according con la fe o la fidelidad de Dios. with God's faithfulness. Si mi fe If my faith, no es it's not conforme a la fidelidad de Dios, according to God's me voy a ver faithfulness, frustrado I'm going to see myself frustrated. cuando no vea la respuesta. Whenever, Pero el Señor hoy nos está llamando a tener una fe verdadera, but God is calling us to have a true faith today, a dejar de ser ocasionales. to stop being occasional. Tenemos que ser intencionales, We have to be intentional. que tu día a día That your day to day sea pasar tiempo con Dios. be to have time with Jesus. No importa cuál sea el horario, It doesn't matter the time, pero que pases tiempo con Él. but that you have time with Him. Muchas veces nos aferramos o nos distraemos por tantas cosas que tenemos que hacer. Many times we get distracted with all the things that we have to do. Hay tantas distracciones There's so many y distractions, nos dejamos contaminar con eso. and we let ourselves be contaminated with Pero es that. tiempo que como iglesia cambiemos. But it's time that as a church we change. Un día el Señor va a venir por su iglesia. One day Jesus is going to come for His church. ¿Qué va a encontrar el Señor? What is He going to find? ¿Qué va a encontrar el Señor de Él en nosotros? What is He going to find of Him in us? Es un día para reflexionar. Today is a day to reflect, Y yo le doy gracias a Dios and I give thanks to the Lord porque me está mostrando tantas cosas cuando yo voy a la prisión. because He's showing me so many things when I go to the prison. Y cuando estás allá, And when you're there, te olvidas de todo lo que tú estás viviendo. you forget about everything that you are going through in your life. Y comienzas a sentir un pesar por los que están sufriendo allá. And you start feeling a heaviness for those that are in there. It's a good thing El Señor está trabajando en tu corazón. because God is working in your heart. Y yo le doy gracias a Dios por permitirme entrar a ese lugar. And I'm thankful to God for allowing me to enter that place. Yo nunca pensé ir a una prisión. I never thought of going to a prison. Como tampoco nunca pensé compartir una palabra aquí en un grupo. Just like I didn't think that I would share here in front of a group. Aún yo no pensaba pertenecer a una fe cristiana. Even I didn't think that I would be part of the Christian faith. Pero un día que entré a esta casa, But one day that I entered this house, había una mujer there was a woman que me dijo, that told me, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? "Do you want to give your life to Jesus?" Y yo le dije, no estoy listo. No, I'm not ready. Y esa mujer me dijo, ok, está bien. And that woman said, "Okay, that's fine." Pero me dio una Biblia. But she gave me a Bible. Había fe Faith in that woman. y esa mujer miraba And that woman saw lo que un día what one day iba a pasar en esta casa. was going to happen in this Y es house. que cada uno de nosotros And that every single one of vamos us, a poder compartir la palabra. we will be able to share of the word. Por eso es que hoy que comparto la palabra, That's why now that I am sharing the word, yo me siento contento I feel happy. y me siento muy confortado por ustedes aquí. And I feel very comforted by you all. Porque yo también sé que esto Because I know that this, es resultado de una oración. it's a result of a prayer. Es resultado de una fe genuina It's a result of a que genuine nuestros pastores faith tenían. that our pastors had. Somos testigos. We are witnesses. Por eso es que cada uno de ustedes está hoy aquí. That's why every single one of you is here today. Por eso es que cada uno de ustedes permanecen hasta el día de hoy aquí. That's why every single one of you have stayed here in this place.
porque también ustedes tienen una fe verdadera. because you also have a true faith. Entonces quitemos nuestros ojos So let's take our eyes de todo lo que está pasando. of everything that is going on. No ignoremos, Don't ignore it. oremos por las cosas, Let's pray for those por las things, situaciones, for those situations, pero no nos... but let's not focus on those situations. Cuando nos enfocamos, When we focus, perdemos de vista lo eterno. we lose sight of the eternal. Y el Señor nos está llamando a limpiar nuestro altar, And the Lord is calling to clean our altars, a ofrecer sacrificios puros. to offer a pure sacrifice. Y hoy es un buen día And today is a good day para que tú reconozcas for you to recognize todo lo que el Señor ha hecho en tu vida everything that the Lord has y le done in des your gracias. life, and to give thanks. Porque el ser agradecido Because to be thankful es lo que te hace ver is what makes you see la respuesta de Dios. the answers of God. Hoy es un día de agradecerle al Señor. Today is a day to Y give thanks to the Lord. Yo voy a cerrar con una oración, pero tú puedes estarle dando gracias a Dios ahí en tu corazón, con tus propias palabras. I'm going to make a prayer, but you can also give thanks in your own words. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Gracias por lo que tú has hablado a nuestro corazón. Thank you for what you have talked to our hearts. Señor, sabemos que tú hoy en este tiempo Lord, we know that you, in today's time, estás llamando a tu iglesia, you are calling your a tus church, hijos, your a children, quitar la mirada de lo natural, to take their eyes off the natural, a voltear los ojos to turn their eyes a lo eterno, to the eternal, a que volteemos a ver dónde estás tú, to turn and see where you are, pero también a que recordemos tu fidelidad, but also to remember your faithfulness, que recordemos de dónde tú nos sacaste, to remember where you took us out from, que recordemos cómo nos perdonaste, to remember how you forgave us, pero sobre todo que recordemos to remember que no la situación que vivamos, it doesn't matter the tú estás con nosotros, you are with us, que tú nunca nos abandonas, that you never abandon que tú us, nunca te separas de nosotros, that you never separate yourself from porque us, tú eres fiel. because you are faithful. Si yo corro, Señor, If I run, Lord, y me separo de ti, and I separate myself from you, tu fidelidad, your Señor, faithfulness, está Lord, donde mismo, is there, porque tú eres fiel, tú no cambias. because you're faithful and you don't change. Señor, hoy te pido perdón. Lord, I ask for forgiveness Si today. en este tiempo, Señor, de convivencia contigo, In this time that I've had with you, he fallado if I have failed en mi oración, in my prayer, en mi relación contigo, in my relationship with te you, pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu I ask, Lord, through your Holy traigas Spirit, una convicción a mi corazón to bring a conviction to my heart, para volver to come a back pasar tiempo contigo, and start having more a time with hacer you, las cosas antiguas, to do the things how I used to do, que volvamos a ver, Señor, for us to turn to you esas puertas abiertas, and see those doors being opened. porque puerta que tú abres nadie encierra, Because the door that you open, nobody can y close. que si encontramos una puerta cerrada, Señor, And if we find a closed door, Lord, es porque tú nos estás protegiendo y cuidando, it's because you're protecting us and taking care of y us. porque no nos conviene cruzar por ella. And because it is not for our benefit to go through the door. Señor, te pido Lord, I ask of you que en mi corazón no haya arrogancia, that in my heart there is no arrogance, altivez. no pride. No importa qué tanto sepa yo de la palabra, It doesn't matter how much I know of the word. no importa qué tantas filosofía entienda. It doesn't matter how much philosophy I understand. Se- Lord, today I humble myself No soy nadie. and I recognize that without you I am nothing. Padre, te pido perdón Father, I ask for forgiveness si te he ofendido, if I have offended you, si he ofendido a uno de tus hijos, if I have offended you, one of your children, porque yo sé, Señor, because I know, Lord, que tú no tienes amores diferentes, that you don't have different kinds of loves. porque tú eres un solo amor You are just one love, y tú amas a uno como amas a los demás, and you love one how you love the other, porque tu amor no cambia. because your love does not change. Te damos gracias, Señor, I give you thanks, Lord, por lo que haces por mi familia, for what you do for my family, por lo que haces por la iglesia. for what you do for the church. Señor, hoy bendecimos a tus hijos. Lord, today we bless your Hoy children. declaramos, Señor, que sus ojos espirituales We declare that their spiritual eyes son abiertos be open, y que no ponen su atención and for them to not put their attention en las cosas naturales, in the natural things, sino en las espirituales, but in the spiritual, en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. in the things of above where Jesus Christ is sitting Padre, down. te doy gracias por este día. Father, I give you thanks for this day. Gracias por las oportunidades que me das de compartir tu palabra, Thank you for the opportunity to be able to share your word, porque a través de tu palabra tú me enseñas. because through your word you teach me. Gracias, Señor, Thank you, Lord,
No dejes que mi corazón, Señor, se llene de orgullo. Don't let my heart be filled with pride. Hoy me someto a ti en obediencia Today I submit myself in obedience, y mi fe and my faith está puesta en ti. is on you. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Thank you, I gave you in the name of Jesus. Amén. Amen. And we say bye to our Facebook friends. Amen.